Queridos alumnos del primer grado de secundaria, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra quinta sesión del curso de Biología. Siendo hoy miércoles 6 de mayo, vamos a empezar nuestro tema correspondiente al origen de la vida. Recordando que la anterior semana habíamos visto el origen de la Tierra. El origen de la Tierra o cómo se formó la Tierra en sí. ¿Sí? Recordarán ustedes que habíamos visto que la Tierra se formó a partir del choque de dos o más protoplanetas, ¿cierto? Igualmente nuestro satélite, que es la Luna, ¿sí? Que fue parte del choque de los protoplanetas también. Bien, entonces, habiendo hecho esto, vamos a empezar. Bueno, ya estaba formadita la Tierra, sin embargo la superficie de la Tierra no era como hoy la vemos, ¿sí? Inicialmente estaba como una bola incandescente, aproximadamente hace 4.500 millones de años, ¿sí? ¿Y esto qué pasó? O bueno, ¿qué pasó después? Llegaron los cometas, y los cometas eran parte del choque de los protoplanetas, y en su superficie tenían, por ejemplo, hielo, ¿sí? Y este hielo hizo que partes de la superficie de la Tierra fueran enfriándose. ¿Ok? Y bueno, la atmósfera estaba formada por gases, por ejemplo, el metano, el hidrógeno y vapores de agua. O sea que, profesor, ¿no existía oxígeno? No, pues no existía oxígeno. No era como ahora lo vemos, ¿no? Nadie podía respirar. ¿Sí? No había vida todavía en ese entonces. Pero luego de miles de años, llovió torrencialmente. ¿Y esto qué generó? Que haya formación de mares primitivos. ¿Sí? Bien. O sea que ya nuestro planeta ya estaba poco a poco enfriándose, ya no era una bola incandescente. ¿Y cómo lo vemos? De esta forma, ¿sí? Todo esto es el mar y por acá hay una superficie que no contiene agua, pues, ¿no es cierto? Pero no era como ahora lo vemos. Y bueno, ¿qué pasa? El solcito está por acá, está alumbrando, ¿sí? Y estos rayos que vienen del sol son los rayos ultravioleta. ¿Qué pasa? Las moléculas que se encuentran acá, por ejemplo, como el agua, el metano, ¿sí? Fueron fragmentados. Y esta fragmentación generó que se formen otras moléculas más grandes, que tienen carbono, oxígeno, hidrógeno, e incluso el nitrógeno. ¿Sí? Bien. Ahora, estas moléculas, conforme pasaban el tiempo, pues hubo en algún momento cambios de temperatura, ¿cierto? ¿Sí? Y se formaron como una especie de esporas. Y dentro de esto, estas moléculas se almacenaron. ¿Ok? Y bueno, ¿qué ocurrió entonces? Hubo una serie de cambios de temperatura, del medio ambiente. ¿Ok? Pero estos cambios que generaron las primeras células procariotas. ¿Y qué son las células procariotas, profesor? Fueron las primeras células, ¿sí? Procariota significa que no tienen núcleo, ¿ok? Bien, y estas células se formaron a partir de estas moléculas prácticamente. Pero estas células eran anaeróbicas. ¿Qué significa anaeróbicas, profesor? Allá. Ana viene de sin. Aeróbica viene de oxígeno, o sea, sin oxígeno. O sea que estas bacterias, las primeras bacterias, ¿sí? Eran o no necesitaban de oxígeno, ¿ok? Por eso se llaman anaeróbicas. Claro, pues no había oxígeno, por eso que estas bacterias no necesitaban de oxígeno. Bueno, pero conforme fue pasando el tiempo, recuerden que estos fueron formados con materia orgánica y necesitaban alimentarse también. Entonces, ¿qué ocurrió? Disminuyó la materia orgánica. O sea, conforme se iban alimentando, fue disminuyendo la materia orgánica. Entonces, ¿qué pasó? Algunos organismos se murieron, y entonces como ya no había mucha materia orgánica, algunos organismos se alimentaron de materia inorgánica, comenzaron a alimentarse de materia inorgánica. O sea, entonces, ¿qué pasó entonces con esto? Y esto fue donde inició la fotosíntesis. O sea, gracias a la disminución de la materia orgánica, estos organismos comenzaron a alimentarse de materia inorgánica. Y esto originó la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis, profesor? La fotosíntesis
es el uso de la luz de la energía solar, ¿sí? Para producir oxígeno, ¿sí? ¿Y quiénes lo hacen? Las plantitas hoy en día, ¿no es cierto? Pero en ese entonces lo hacían algunas bacterias, ¿sí? Bien, entonces la fotosíntesis producía oxígeno. Pero este oxígeno era tóxico para algunos organismos. ¿Y qué pasó entonces? Como era tóxico, fueron muriendo, se fueron extinguiendo. Pero algunos resistieron a su toxicidad y más bien lo usaron para obtener energía. O sea que el oxígeno lo usaron para obtener energía, profesor. Sí, como nosotros hoy en día. Nosotros usamos el oxígeno para obtener energía. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó? Se formaron las bacterias o los organismos aeróbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaban del oxígeno. Sin embargo, seguían habiendo algunos organismos anaeróbicos. ¿Y qué pasó entonces? En algún momento, estos organismos anaeróbicos, que ya eran un poquito más grandes, porque ya eran un poquito más antiguos, ¿qué pasó? Se lo comió este organismo que era aeróbico. ¿Que el profesor se lo comió? Sí, pues se lo comió. Qué triste, ¿no? Bueno, se lo comió y está en su organismo ya. ¿Qué pasó entonces? Esto generó una evolución y generando la mitocondria. ¿Y qué es la mitocondria? Es una parte de la célula, de nuestra célula, por ejemplo. Así justamente se formó una célula eucariota, que es la célula de los seres vivos que actualmente viven. ¿Sí? Pero esto será en el caso, por ejemplo, de los animalitos. Sin embargo, habían células procariotas fotosintéticas, o sea que realizaban fotosíntesis. Les decía que la fotosíntesis lo realizan los animales, las plantas, ¿cierto? ¿Sí? Y había células procariotas fotosintéticas y procariotas no fotosintéticas. O sea, estos hacían fotosíntesis y estos no. Igualmente, estos prácticamente se los comió y esto generaron los cloroplastos, que hoy en día es parte de las plantas. ¿Sí? Y bueno, esto evolucionó y generó las células eucariotas. Y bueno, a partir de esto se forman las plantas y a partir de esto se forman los animalitos. Bien, entonces en resumen, chicos, esto fue acerca del origen de la vida. Fue evolucionando conforme fue pasando el tiempo. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Espero que sigan muy bien. Hasta luego.